Yo le agradezco al doctor Julio Jiménez, doctor en Derecho, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados y Foro México. Doctor, ¿cómo estás? Mi estimado amigo Enrique, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes a ti, a tu importante auditorio, a tus órdenes. Muchas gracias, doctor. Pues, ¿cómo ves este tema? Yo ayer veía que el doctor Julio Jiménez él publica en varios lados, en varios periódicos, publicaba pues que era un tema de preocuparse. A ver, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Enrique, debo decirte y compartir con tu importante auditorio que es un tema muy, muy preocupante, alarmante, diría yo, para el Estado de Derecho, para la certeza jurídica de todos los usuarios del sistema financiero, para los inversionistas, para los capitales nacionales e internacionales que tienen sus inversiones en el sistema financiero mexicano. Hoy ya el principio de presunción de inocencia, los derechos humanos, las garantías de certeza jurídico-constitucional han desaparecido. Hoy cualquier persona, tú, yo, cualquiera de tu importante auditorio que nos están escuchando, que resulten sospechosos, así te lo pongo con toda claridad, como viene el dictamen, en la resolución de la Corte, por simple sospecha, presunción de que estés financiando el terrorismo. Yo no sé a qué se refieren con el terrorismo si en este país no quieren hablar de terrorismo, no quieren clasificar esa comisión del delito de terrorismo en México, o estés lavando dinero. Entonces, imagínate cuando no hay claridad, cuando no hay precisión en los criterios para que la unidad de inteligencia financiera del SAT pueda congelar tus cuentas bancarias y mañana, por ser tú tal vez una voz crítica, un personaje que resulte incómodo a los intereses de algún gobernante o algún liderazgo político que pueda ser pues a lo mejor un factor de riesgo para sus planes electorales, pues tan fácil como congelarle sus cuentas bancarias, decir que está lavando dinero o que anda financiando al terrorismo. Enrique, así de preocupante está el escenario. ¿Cómo ves? A ver, pues sí, porque, todo esto se hacía siempre, doctor, que iban a congelar, que si iban a intervenir un teléfono, todo esto se tenía que hacer con la orden de un juez, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Y ahora dejar a un lado y dejar un criterio así de un tema tan delicado en una sola persona, una sola institución, pues sí está bravo, ¿no? Fíjate, Enrique, que la anterior Suprema Corte de Justicia había sostenido un criterio a nivel internacional con el GAFI, que es este organismo internacional que pues se coordina con gobiernos y que suscribe convenios, de los cuales el gobierno mexicano es parte. México, en la antesala de la revisión del TEMEC, está obligado a establecer y a reformar sus ordenamientos jurídicos, sus leyes, para el combate al lavado de dinero, claro, y combate a la posible comisión de delitos que puedan poner en riesgo la seguridad financiera y obviamente la seguridad nacional de un país. Yo estoy de acuerdo en eso, pero el combate a la delincuencia no puede ser a costa de sacrificar los derechos humanos, el principio de presunción de inocencia, pero sobre todo la certeza jurídica de los mexicanos y los usuarios del sistema financiero mexicano. Entonces, la verdad, Enrique, esto es algo muy preocupante porque queda como no sé si, no quiero especular, los litigantes no podemos ni debemos especular, pero imagínate que mañana puede ser utilizado con fines facciosos, con un interés persecutorio o con una finalidad de intimidación institucional para que aquella voz crítica o aquel líder opositor sea totalmente desarticulado, porque si te congelan tus cuentas, no puedes pagar la pensión alimenticia, no puedes pagar la nómina, porque ahora se fueron sobre personas morales o empresas y también personas físicas, Enrique. Así de alarmante está el tema. ¿Queda alguna posibilidad de que se pueda amparar la gente, que se va, o ya es un criterio absoluta y totalmente decidido, Julio? Enrique, lamento decirte que así es. La Suprema Corte de Justicia es la última instancia constitucionalmente hablando, que es la que resuelve y que define los criterios precisamente jurisprudenciales y define y resuelve con sus sentencias como última instancia estos criterios que hoy serán utilizados por la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, que serán utilizados para congelar cuentas bancarias, reitero, de cualquier usuario del sistema financiero. Pero también debo reconocer algo, Enrique, 3 ministros de la Corte de manera muy profesional, bien informados, y además con argumentos válidos como la ministra Yasmín Esquivel Moza, debo reconocer sus argumentos, debo suscribir sus palabras y sostienen lo mismo que te estoy diciendo.
no puede vulnerarse el principio de presunción de inocencia, no puede violentarse la certeza jurídica, no se puede transgredir. Imagínate, había una jurisprudencia de la anterior Suprema Corte de Justicia que sostenía que solo podrían asegurar cuentas bancarias de manera inmediata, o sea, es decir, sin orden judicial, cuando fuera derivado de una petición o solicitud de organismo internacional. Como el caso del Departamento del Tesoro, cuando le avisó al gobierno mexicano que en 3 instituciones bancarias, como casas de bolsa y bancos, andaban lavando dinero, y ves que resultó que sí era cierto. Pues a ninguna de las 3 les congelaron las cuentas, Enrique. O sea, sé que esta medida será utilizada discrecionalmente, pues diría la máxima juarista: a los amigos justicia y gracia, y a los enemigos justicia secas. Eso es muy preocupante para la inversión de capital productivo. No nos sorprenda que empecemos a ver fuga de capitales, porque no hay certeza jurídica, no hay seguridad para el patrimonio ni para la inversión de capital en este país, y eso va a generar una caída significativa en la generación de empleo productivo, la crisis económica, el factor inflacionario, la inseguridad, la violencia, la corrupción y la tierra de nadie en las carreteras es un factor que genera o que desincentiva la inversión productiva, Enrique. Pues sí, es un tema delicado, la verdad sí es un tema que preocupa. Porque, bueno, ¿y qué en el gremio qué se dice, Julio? ¿Qué han dicho los abogados? Fíjate que de hecho el sábado tenemos la asamblea mensual del Colegio Nacional de Abogados. Tendremos precisamente a un experto en temas antilavado que viene a ser presente, fue el titular de la Fiscalía Especializada en temas de prevención del lavado de dinero. Con los cambios de gobierno, hoy es un postulante, un abogado litigante muy reconocido, y él nos va a hacer favor, él es miembro del colegio, nos va a hacer favor de dar una conferencia sobre este tema. Están totalmente invitados en el Hotel Holiday Inn, nos reunimos cada mes, en esta ocasión será este sábado 11 a las 9 de la mañana, estás cordialmente invitado tú y tu importante auditorio, así como tu gran equipo de colaboradores, para que en la voz autorizada de un experto se hable sobre las consecuencias económicas, políticas, sociales e incluso internacionales que esto va a degenerar. Porque, reitero, esto es un precedente muy negativo que, lejos de combatir a la verdadera delincuencia, lejos de prevenir el delito y lejos de erradicar la injusticia y la impunidad, va a generar más incertidumbre, más desconfianza e inseguridad jurídica y, sobre todo, falta de inversión de capital productivo, Enrique. ¿Por qué se dan estas cosas? Digo, yo entiendo que quienes están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues son abogados destacadísimos, ¿no?, que conocen. No habrá un criterio que diga, oiga, no, pues esto cómo, ¿no? Y la presunción de inocencia, que es un precepto jurídico constitucional. Pues mira, la verdad es que nos sorprende a la comunidad jurídica, a los litigantes, a los que sí andamos en juzgados padeciendo al nuevo Poder Judicial del Bienestar y a los nuevos ministros del acordeón. Tenemos que soportar, tenemos que lidiar, tenemos que sobrevivir a las ocurrencias, a las decisiones. Hemos visto en redes sociales manifestaciones muy desafortunadas de algunos ministros de la Corte. Hemos sido testigos de las ocurrencias y de las justificaciones y los argumentos poco jurídicos, poco fundados y muy poco motivados desde el punto de vista constitucional, que obedecen más a un tema ideológico, obedecen más a un compromiso partidista. La instrucción, no sé si venga de alguna parte del país o de alguna institución en particular, que es lo que están haciendo, ser leales y obedientes a pesar y a costa del crecimiento económico del país, a costa del desarrollo, la tranquilidad, la paz y la seguridad jurídica, a costa de las víctimas del delito, porque esto te quiero decir, esto no va a combatir la delincuencia, esto va a generar mayor inseguridad jurídica, y para los litigantes es un problema de incertidumbre, porque ahora los clientes que les congelen sus cuentas, pues solo el juicio de amparo nos queda, pero con las últimas reformas en materia de amparo, también es un tema que dejan estar en defensión a los contribuyentes, Enrique. Bueno, pues ahí tiene usted. Bueno, Julio, pues, ¿qué te digo? ¿No? Enrique, gracias por la oportunidad, y la verdad es que ahora estar muy atentos a cuidar las operaciones interbancarias, a cuidar no exceder los montos en efectivo. Todas las operaciones deben ser bancarizadas, cuidando, reitero, los montos límites, y que como sean depósitos que sean precisamente de fuentes que estén perfectamente identificadas para evitar ser víctimas de esta persecución, porque así, permítame llamarlo, el gobierno mexicano no tiene dinero y va a empezar a implementar actos de persecución para sacar dinero de donde sea necesario. Y eso de los 15 días, sí tienes 5 días para la garantía de audiencia,
pero eso no te está resolviendo que en 15 días van a sacarte de la lista negra de personas que sus cuentas bancarias están congeladas. Entonces, tú te puedes tardar hasta un año, Enrique, y te quiero decir que una empresa que tiene que pagar nómina, seguridad social, costos de operación, logística y además pues todo lo que se refiere a las obligaciones económico-patronales y económico-patrimoniales, pues la acaban en 6 meses y en un año está desaparecida. Entonces, no, ese es justo lo que pensaba yo. Porque, bueno, quiero suponer, si tienes una empresa, pues si te sucede eso, forma tendrás tú de irla pasando, ¿no? Bueno, pues no. Porque si tienes una empresa, pues seguramente tendrás un nivel de vida, tendrás, no sé, a lo mejor ahorros en otra cosa, no sé, ¿no? Pero, y las personas que eventualmente trabajan contigo, que necesitarían su sueldo y que está en una cuenta, porque tú bien dices, pues en 15 días a lo mejor te resolverán, bueno, sí, que se la desbloqueen. ¿Y será de inmediato? no. ¿Hay algo en esta ley que garantice que será de inmediato? No. La burocracia, la tardanza, es algo que caracteriza a este gobierno. Las instituciones no garantizan. Mira, debo decirte algo. El argumento es que ellos tenían que congelar cuentas bancarias porque los jueces tardaban mucho tiempo en darles la orden, obsequiar la orden para asegurar la cuenta bancaria. Te quiero decir que el Tribunal de Disciplina Judicial ha confirmado, y la ministra Yasmín Esquivel Moza ayer en su posicionamiento lo confirmó, tardan 6 horas en otorgarte un juez en materia de prevención de combate al lavado de dinero, 6 horas en darte la orden para el aseguramiento de cuentas. 6 horas, Enrique. Entonces, no estamos hablando de 6 días ni de 6 meses, 6 horas. Para que tú puedas proceder, una vez que tengas la investigación, tengas el seguimiento, tengas los datos de prueba, los elementos que acreditan las operaciones de triangulación, fuentes de dudosa procedencia, incluso de origen ilícito o de presunción de la comisión de algún delito de alto impacto, como el lavado de tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de drogas. De acuerdo. Claro que persigan y que detengan a los delincuentes. Yo estoy de acuerdo en el combate a la delincuencia. Yo aplaudo eso. Y sobre todo lo más preocupante, Enrique, que dejan ambiguo y dejan abierta la puerta para que pueda ser utilizado como un mecanismo de intimidación, amenaza o persecución o castigo a aquellos que se atrevan a alzar la voz o que se atrevan a disentir o a manifestar su inconformidad o su negativa ante, reitero, los caprichos, las ocurrencias o las instrucciones de algún personaje en particular o de alguna institución así que a nivel institucional. Bueno, pues ahí está, pues. Doctor, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada, ya no te pierdas tanto. Gracias. Y agradecidos contigo como siempre. Muchas gracias, así que, como Julio. siempre, es un placer platicar contigo y con tu importante auditorio, y siempre estoy a tus órdenes. Para mí es un honor y un placer platicar contigo. Gracias, te mando doctor. Un fuerte abrazo y saludo a tu gran auditorio, a tu gran equipo de colaboradores. Yo te lo reciproco. Muchas gracias, Julio. Julio Jiménez, el doctor Julio Jiménez.